Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hacer un nuevo vídeo diferente en mi canal y es que, bueno, llevaba mucho tiempo pensando en hacer este vídeo y es sobre unas preguntas que me han hecho en el vídeo que subí hace un montón de años sobre la escoliosis y me han estado haciendo un montón de preguntas en Ask.fm, por Gmail, por Facebook, y entonces pues he hecho como una recopilación de las preguntas que más se repiten y las que yo considero que son más importantes y os las voy a responder. Creo que va a ser una serie de 2 o 3 vídeos porque son bastantes preguntas y entonces no quiero hacer un vídeo larguísimo, prefiero hacer varios vídeos más cortos. Y bueno, pues tengo aquí más o menos todas las preguntas, pero seguramente mientras suba uno y grabe el siguiente voy a tener nuevas preguntas, así que mejor que mejor. Y entonces pues vamos allá, no os voy a entretener mucho más. ¿Es necesario operarse? Yo considero que si el médico nos ha dicho, bueno, el cirujano, cuando vamos a la consulta y tal, si él nos dice que sería la mejor opción, es que es la mejor opción. Es decir, a mí cuando me han dicho que tenía que operarme, pues no lo dudé, no me lo cuestioné. Simplemente, como él me decía que era la mejor opción, yo también consideré que era así. Entonces, pues me operé y ya está. Yo creo que si nos dan ese consejo es que es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuánto tardó tu recuperación? Mi recuperación, lo que se dice... A ver, voy por partes, es decir, yo después de operarme estuve en la UCI 2 días, básicamente por el drenaje y controlar los posibles efectos secundarios de la anestesia y controlar que yo no tenga ninguna complicación y etcétera. Lo único que me han hecho allí ha sido controlar la sonda. Yo tenía una sonda pues para la orina, porque el primer día, aunque me pudiese levantar y tal, pues para estar yo más cómoda, básicamente. El drenaje de la espalda para eliminar pues esos restos de sangre que siempre suelen quedar, y tenía una vía por la vena, por la aorta, me parece que era, o la cava. No, la aorta porque es la arteria y la cava es la vena, sí, vale. Pues lo tenía en la aorta. Y esto por donde me ponían la morfina, porque tenía otras 4 o 5 vías, pero tenía algunas atascadas, y por donde mejor me hacía efecto era por la arteria aorta. Y bueno, en la UCI no te hacen mucho más, simplemente controlan que tú estés bien, te dan tus dosis de calmantes y ya está. Y luego pues me pasaron a la habitación y allí estuve otros 6 días, o sea que en total en 8 días estaba en mi casa. Hay una pregunta también muy curiosa que es de personas que son deportistas y me preguntan si después de operarse pueden seguir haciendo deporte. Es una pregunta un poco delicada, puesto que hay operaciones y operaciones. En mi caso, yo sí que puedo seguir haciendo el deporte que a mí relativamente, más o menos, me apetezca, pero hay veces que la operación es en la columna completa, o sea, a mí solo me operaron en la zona dorsal, o sea que realmente mi sensación de movilidad es la misma o incluso mejor. Entonces, pues no os puedo decir con exactitud como os puede decir un médico, pero en principio todos los deportes que no sean de impacto los podéis seguir haciendo. Siguiente pregunta. Pongo muy poco el corsé porque me duele bastante. ¿Estoy haciendo bien? ¿Debería ponérmelo más tiempo? Sí. O sea, yo pensaba lo mismo. De hecho, es que duele mucho. Pero, bueno, es que no sé qué deciros esto. Esto es más cuestión de la opinión de cada uno, ¿no? Yo opino que yo personalmente prefiero estar a lo mejor los años que estuve con el corsé, que fueron 7 años, me parece, 8. Estuve bastante con el corsé. 7, 8 años estuve con él.
Y bueno, yo prefiero estar un tiempo relativamente corto pasándolo a lo mejor un poco mal que intentar evitar esa situación y que luego a la larga yo de salud me quedé peor. Es decir, yo en aquel momento sabía que me dolía y tal, pero también sabía que era lo que tenía que hacer. Entonces pues yo en su momento preferí pasarlo un poco mal si eso me garantizaba una mejor operación y un mejor postoperatorio. Y sobre todo una mejor calidad de vida. Otras de las preguntas que me hacen es que se sienten acomplejados o acomplejadas porque es cierto que con ciertas escoliosis, la mía incluida, el cuerpo queda como torcido. Aún ahora después de operarme me veo un poco desviada y tal. Y bueno, muchas personas lo pasan mal y entonces pues contactan conmigo y tal, porque hablando con personas que son como ellos se sienten mejor, pero yo siempre les contesto que realmente es una tontería sentirse acomplejado por algo, no sé, es mi opinión, por algo que no podemos cambiar. Es decir, yo considero que es como, no una pérdida de tiempo, pero sí... ¿cómo os deciros esto? Como que nos hacemos sentir nosotros mismos peor sabiendo que además, aun por encima, no podemos cambiarlo. O sea... Entonces yo siempre les digo que no traten de sentirse mal por algo que es natural, de hecho, es una enfermedad como otra cualquiera. Y bueno, pues no sé, igual que hay personas que tienen el puente de la nariz torcido o llevan gafas porque ven mal. Yo creo que son cosas que no nos deberían de acomplejar porque son cosas naturales del ser humano. ¿Qué riesgos hay en la operación? Riesgos hay muchos, pero que realmente nos puedan suceder a nosotros, pocos. Es decir, me explico. Cuando nos vemos con el anestesista y nos dan la hoja de riesgos y complicaciones, pues... igual que cuando yo hago un tatuaje y les doy el contrato y tal, son muchos, pero no ocurren ni la mitad de ellos porque ya te pone además, por ejemplo, hay uno de ellos que ponía riesgo de paraplegia o tetraplegia, pero ponía, no sé si era 0,00, o sea, es muy complicado que nos pueda ocurrir, o sea que no os preocupéis. Además cada día es una operación que están haciendo más veces, es muy, muy común, muy habitual. O sea que está todo controlado, no os preocupéis por eso. Siguiente pregunta. ¿La cicatriz se ve mucho? Esto también es bastante personal porque básicamente las cicatrices siempre influyen en el tipo de piel de cada persona y cómo nos cuidemos la cicatriz cuando todavía está en el proceso de curación. Entonces no os puedo decir algo con total seguridad. Simplemente lo que os puedo decir es que en mi caso la cicatriz no se ve prácticamente nada. Lo único que se nota más son los puntitos de las grapas y no es porque sea así, sino porque en mi caso he estado muchos días con ellas y entonces me empezó a hacer reacción alérgica. Entonces pues ahora me quedaron las cicatrices de esas marcas, de esa reacción. Pero en principio ni siquiera quedarían esos puntitos, solo quedaría una rayita muy fina y ya os digo que ni se ve. Yo ahora intento buscarme bien todo el recorrido de la cicatriz y casi no la distingo, es decir, solo encuentro a lo mejor algún punto en el que la cicatriz se me abrió un poquito o algo así, pero lo que es la raya completa cada día es más complicado de encontrar. Tengo poca cobertura y por el momento no es preocupante. ¿Agravará con el tiempo? Como cualquier trastorno, como cualquier problema de cuerpo en general, sí. Es decir, hay dos tipos de escoliosis. O sea, hay la escoliosis, por decirlo de una manera, normal, y la escoliosis evolutiva. Mensaje de ordenador. ¡Ah! Tengo un virus. Como os decía, hay dos tipos. Entonces, en función de si es la normal o si es la evolutiva, va a empeorar con más o menos velocidad, pero todas van a ponerse más complicadas con el tiempo. En mi caso era evolutiva, o sea que fue
voladísima, empeoró muy rápido. De hecho, a mí me querían operar con 17 años, porque se supone que si acabas de crecer es mucho más... ¿cómo os digo? Sería la forma correcta, ¿no? O la forma más fácil. Es como se suele hacer, en resumen, pero en mi caso, como a los 13, sí, a los 13 años, casi 14, a final de año, pues me dijeron que estaba ya en casi 70 grados, o sea que tenía que operarme ya. Entonces me adelantaron la operación 3 años, me pusieron en lista de espera y me llamaron para empezar la lista de espera en enero y en octubre ya me operé, o sea, muy poco tiempo, fue un año solo de lista de espera y ya está, pues es eso. Y las que no son evolutivas empeoran, pero a lo mejor, pues no sé, a lo mejor en toda tu vida entre 10 y 30 grados, pero bueno, tampoco es tanto. Pero sí, todas empeoran con el tiempo y yo creo que incluso las que no son evolutivas son las más peligrosas precisamente por eso, porque pensamos que al no ser evolutivas no van a empeorar tanto en el tiempo y nos despreocupamos por ellas y ya cuando nos damos cuenta están bastante mal. Así que siempre cualquier escoliosis hay que vigilarla mucho y muy bien y revisársela, yo creo que todos los años. Y entonces pues bueno, es que es eso, hay que, como en cualquier enfermedad, hay que estar siempre pendiente porque siempre puede haber un cambio que nosotros no nos demos cuenta. Ahí. Bueno, pues estas son las preguntas que he decidido poner en este primer vídeo de Q&A o de preguntas y respuestas. Y bueno, espero veros pronto con otro vídeo de respuestas de escoliosis porque tengo bastantes preguntas más. Espero sobre todo que os haya podido responder esas dudas y que os haya quedado todo mucho más claro. Y bueno, como siempre, esta es... ruido. Como siempre, esta es mi propia opinión, es decir, yo no soy médico, simplemente os cuento lo que yo siento, lo que yo considero, según mi propia experiencia, pero nada más. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!